editar el video ya contaría como participación. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿O es necesario que escucho todo... Vale, vamos por el turno, primero el compañero y después la señorita Jennifer. La pregunta es que si alguien lo edita, que ese sea parte de su nota. Esa es la pregunta. Ajá. Cuenta como la participación, ajá. Vaya, si se ponen de Tenía que acuerdo, salir. si se ponen de acuerdo está bien. Solo una persona puede hacer la edición y ese va a ser su participación, ¿les parece? Pero no todos van a poder editar, no todos van a editar, ¿va? Sino que solo uno debe encargarse de eso. Dígame. Vale, eso depende muy bien, muy buena pregunta la que... Quiero ver quién me hizo esa pregunta. ¿Qué va? Señorita Reina, muy bien. Señorita Reina me pregunta, no. Por ejemplo, en el área, por ejemplo, de los 3, bueno, casi en los 3 años allí y 6 años, podemos preguntarle al trabajador social, podemos preguntarle a un psicólogo, podemos preguntarle a un maestro, podemos preguntarle a un doctor, doctora, podemos preguntarle en todos esos ámbitos a alguien. En la adolescencia igual, también podemos agregarle allí, por ejemplo, un profesional, por ejemplo, siempre médicos y también podríamos agregar, por ejemplo, parte de la parte legal, ¿va? Porque muchos delitos se cometen en esta etapa, ¿va? Entonces podría ser que alguien le pregunte a un abogado, pero pueden incluir algún médico. La idea aquí es que usted solamente, yo les he dicho uno, máximo dos profesionales que ustedes les puedan preguntar, ¿va? sobre la etapa. En el caso del adulto, pues allí también hay varios también profesionales que ustedes puedan preguntarle. Igual, en el caso del tema de personalidad, quizás es un poco diferente, ¿va? Porque como ahí no son etapas, sino que es hablar sobre una teoría de personalidad, ¿va? Entonces, quizás allí puede variar un poco a quién podríamos preguntarle. Por ejemplo, le podríamos preguntar a un psicólogo, podríamos hablar de algún psiquiatra también cuando se habla de las teorías de Karen Horner, de las 10 tendencias neuróticas, ¿no? De la personalidad, ¿no? Ustedes también, por ejemplo, Alfred Adler nos habla de la inferioridad, superioridad, nos habla también sobre el orden de los hijos. Entonces, podríamos hablar de estos profesionales. En el caso de la salud mental, pues ahí podríamos hablar sobre un médico, un psicólogo, un psiquiatra. En la relación médico-paciente, pues allí exclusivamente pues tendrían que preguntarle a un doctor, doctora, cuál es el ideal de una relación médico-paciente o si eso influye. Y en la diatrogenia, que es como una mala praxis, entonces ese tema también tiene que ver con un doctor también, que podrían ustedes hacerle alguna pregunta con referencia allí también podríamos hablar sobre la parte legal también, ¿va? Hasta qué punto pues un médico es responsable. Muchas demandas hay gente que demanda, yo me he dado cuenta de gente que demanda a un médico por una mala praxis también. Entonces, allí pues podríamos incluir a estos profesionales ahí. No sé si tienen alguna pregunta. No tienen que elegir a todos también, ¿va? Solamente máximo 2 profesionales. Así que, y más o menos ese tiempo de 10, 12
y podrían pasarse unos 5 minutos más, 15 minutos como máximo. Así que eso sería. Y yo les he dejado ahí algunas áreas que ustedes pueden hacer, pero si ustedes quieren agregarle otras, modificar otras, no me enojo en ningún momento. No, a mí no me podrían entrevistar, sino que tendría que ser otro profesional para tener también como otra opinión del profesional ahí. Así que, como les decía, doctores, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas o fisioterapeutas, creo que así se llama. ¿Qué más? Abogados, también podría ser psiquiatras, maestros. Así que ahí en el rama de la docencia podrían ustedes entrevistar a algún profesional ahí. Bueno, no sé si tienen más preguntas. ¿Cuándo me lo van a entregar eso? Pues el 2 de junio, que es nuestro día de parcial, así que en la mañana habilitamos un espacio y allí ustedes suben esa información. Nos recomiendan no subir videos porque se carga el campo, entonces mejor ustedes lo suben a una plataforma y nos pasan el vínculo para que podamos verlo ahí. Bueno. Incluso así como cuando lo pasan así, aparece como un cuadrito donde ahí mismo puede ver el video. Hay un espacio donde convierte, porque si solo copia el enlace, como que no lo agarra. Le tiene que dar como convertir en vínculo. Y cuando le hace allí, se transforma en un video que se puede ver ahí mismo. Me está hablando Funciona con YouTube. Sí, funciona con YouTube y con Drive. Bueno, pero si está bien, podríamos hacerlo, pero no todos quizás van a tener la información, Carlos. Entonces, puede ser que a algunos se les dificulte buscar esas opciones. Mejor usted lo sube y cualquiera del grupo lo puede subir a su cuenta de YouTube. Lo graba ahí, lo sube ahí y lo transmite. No tiene que salir de su casa. Lo puede hacer no es necesario salir de la casa, perdón, sino que ahí desde su casita. Ahora tenemos, por ejemplo, Zoom. Te graba Zoom, un celular, si alguien tiene una cámara también, y hay otro compañero que tiene un programa de edición, lo editan y ya pues lo subimos ya. Así que eso sería, jóvenes, para que podamos trabajar esa parte ahí. Bueno, si hay alguna duda, pues me la hacen llegar. ¿De dónde nos va a salir nuestro parcial? Pues nos va a salir de todo lo que estamos viendo en este momento, jóvenes. Bueno, cuando hablamos del desarrollo, jóvenes, o las etapas, ¿se acuerdan la semana pasada? Hablábamos de manera general sobre algunos aspectos del desarrollo. Hoy este día, pues vamos a hablar sobre el desarrollo humano. Tengo por aquí una preguntita. Sí, vamos a dar siempre un cuestionario. Sí, vamos a dar un cuestionario siempre. Bueno, vamos a empezar, jóvenes, quizás mencionar que el desarrollo humano, jóvenes, todos lo vamos a experimentar. Si usted recordará, la semana pasada, pues yo les mencionaba qué etapas a ustedes les gustaría poder vivir. Y algunos pues dijeron, me gustaría tener 5 años, me gustaría tener la edad de los 6 años. Y a otros pues me dijeron, no, yo me siento bien con lo que ahorita estoy viviendo. Entonces, porque no podemos. Uno ya mayorcito,
no sé si les dije, yo tengo más o menos unos 40 años. Nos damos cuenta pues que uno mira las fotos y uno se mira todo flaquito. Y uno quisiera volver a tener esa edad, ¿no? Volver a tener esa edad. Pero no se puede porque es parte del desarrollo pues, que tenemos como seres humanos. Vamos a decir que en cada uno de ellos pues influyen diversos factores, como ya lo mencionábamos. Hablábamos que la historia influye mucho, hablábamos que los factores sociales, económicos, educativos, influyen en el desarrollo humano. Vamos a empezar por las primeras, jóvenes. Vamos a empezar con la etapa prenatal. Esta pues se da cuando pues un hombre y una mujer pues tienen relaciones sexuales y es ahí pues donde el hombre pues deposita en la mujer pues bueno, como ya hemos hablado de la etapa de la adolescencia donde se dan esos cambios y el hombre pues produce semen y lo transmite pues en la relación sexual. En el caso de las mujeres pues el óvulo es fecundado por los espermatozoides y es ahí pues donde se inicia esa etapa de vida. Se dan tres etapas. El periodo cigótico, y quiero decirles que no hay otra forma, aunque, bueno, hay técnicas, pero ese es como decimos la forma pues natural de procreación y de vida para mantener, por ejemplo, la herencia. Entonces se inicia en ese momento pues la concepción, cuando el espermatozoide pues fecunda el óvulo y ya se forma el huevo cigoto. Este comienza pues a dividirse y a subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta formar pues el embrión, que al final pues de la segunda semana se arraiga en el útero. Después viene la parte embrionaria. Esta dura 6 semanas en las cuales el embrión se divide en 3 capas. Estas 3 capas pues van a ayudar pues a la formación de todos los órganos internos, externos, la piel y todo lo que hoy como seres humanos tenemos. Y vamos a decir que empieza ya a formar ese esbozo, como el pintor que va y empieza a formar pues una idea. Puede ser de una persona o puede ser de un rostro, puede ser de una capa, pues así, más o menos se va creando ese esbozo de los diversos sistemas y aparatos corporales. Después de eso, pues, inicia el periodo embrionario. Después se da el periodo fetal, que es la combinación del embrión y el feto ya tiene la definida forma de un ser humano. A continuación, vamos a hablar de cada una de esas etapas. Por ejemplo, el embrión, 3 semanas después de la concepción, el embrión humano mide unos 2 milímetros de largo. Los genes comienzan a concentrar el desarrollo de las 3 capas germinales y a la 4ª semana, pues, ya hay esa idea, ese esbozo de el ser humano, ya empiezan a aparecer los primeros, vamos a decir, pincelazos de las vértebras y también, pues, por detrás también del rudimento ojos, se ven los arcos branquiales y el corazón. Después de eso viene, desde el momento de la concepción, ya el ser humano pues ya posee toda la información genética que determina sus características físicas, tales como color de cabello, el sexo, la estructura. Yo quiero decirles que hoy, pues con los avances, esto ha permitido, pues, definir esas, ¿cómo se llama? Poder, pues, dar con estas explicaciones. Y quizás solamente una idea, pues por ejemplo, cuando yo nací,
no habían todavía ciertas técnicas que pudiesen permitir, o si las habían, quizás no estaban para para todas las personas. Uno no se sabía si era hombre o mujer, o si era, pues, qué características tenía, pues. Pero hoy en la actualidad, jóvenes, hasta el rostro del niño se puede ver, sin antes nacer. Así que eso, pues, estamos hablando, pues, que hoy, pues, los avances, pues, se están dando. Y, pues, cuando menciono, pues, esta parte, pues, vamos a decir, pues, ya tiene esas características. También a las 8 semanas se le podría, vamos a ver, hacer un electrocardiograma, detectar los latidos del corazón. Si se le pone un objeto en la mano, lo agarraría y lo sostendría. A las 10 semanas ya posee huellas digitales, el cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes, y lamentablemente, pues quisiéramos también quizás hablar de esta parte de, del aborto, que muchas veces está en ese dilema. En otros países ya ha sido aprobado, ya la gente puede hacerse un aborto sin ir a la cárcel. Aquí en nuestros países pues todavía está esa defensa a la vida, pues entonces hay muchas, como decimos, hay personas que están en contra y otras que están a favor, pero una de las cosas que sí tenemos que afirmar es que ya a esta etapa el ser humano pues ya está formado completamente, ya sus órganos ya están funcionando y pueden sentir dolor también. También a las 16 semanas pues comienza a reconocer la voz, el corazón de su madre. Ya cuando la mamá pues le habla, pues hay movimientos. A los 18 semanas ya es activo, enérgico, flexiona los músculos. Quizás aquellos que han tenido quizás la experiencia, pues logran ver algún movimiento ahí. A las 28 semanas, pues esta etapa del proceso, el niño ya utiliza los 4 sentidos, vista, oído, gusto y tacto, y pues reconoce la voz de la madre también. Y así es como ya se da el momento del parto, ya el momento del nacimiento, donde pues puede ser a través de método natural o puede ser a través de, ¿cómo se llama?, de un proceso quirúrgico. Y también esto también va a depender, por ejemplo, de la salud de la madre también, de la salud del bebé. Va a depender también de los factores de alimentación también, y todo esto para que el niño pueda nacer en condiciones muy correctas. También es de mencionar, este, gracias Francisco por anunciarnos allí el gol. Tenía razón, me quiero disculpar con usted porque va adivinando, está bien, pero son 90 minutos, así que hay que esperar. Pero bueno, está bien, gracias por el anuncio ahí. Entonces, como les hablaba, pues el Real Madrid va perdiendo. No, perdón, no les quiero decir eso. Entonces, ahí pues en el momento del nacimiento, jóvenes, se dan, también es un momento bien importante, porque ahí muchas veces, de acuerdo a la salud de la madre y también cómo está conformado el niño, pues puede ser un parto normal. Pero si no, pues si ya han venido antecedentes de enfermedad o de complicaciones, pues ese momento, ese trance entre salir al ambiente natural, pues puede ser muy complicado. Y eso muchas veces pues puede traer, por ejemplo, grandes consecuencias que se van a ver a futuro en el aprendizaje, en el aspecto social también. Entonces, hay muchos casos donde han tenido un parto normal, donde el bebé ha estado en condiciones muy favorables, pero ya en el momento de nacer, pues hay complicaciones y eso se ve
reflejado en alguna situación. Puede ser un aspecto motor o puede ser un aspecto cognitivo también, y como consecuencia puede afectar también algún aspecto de tipo emocional también. Así que esa parte pues se debe considerar también. También otra parte también bien importante es la etapa, como lo hemos mencionado, la etapa de la infancia o la niñez también, como ya lo hemos mencionado en la tarea. Algunos personajes pues han hablado de respetar las emociones de los niños en la fase madurativa de los pequeños. Por ejemplo, Erickson pues nos hablaba de la etapa de confianza que se puede dar. Si el niño, por ejemplo, es abandonado, dejado ahí sin los cuidados o sin las atenciones, puede crear desconfianza. Esa es la crisis. Entonces, ni por un lado, pues los niños deben de ser abandonados en su propia casa, sino pues reconocer, hay padres que se quejan porque los niños lloran, porque los niños no duermen, porque los niños, hay padres que se quejan, pero pues son seres humanos pues que están adaptándose al medio pues y necesitan pues, es necesario pues la expresión correcta de las emociones. Por otro lado también, hablando ya de niños, también antes pues hablaba de enseñarles un oficio, pero quizás yo me iría a la parte de enseñarles alguna manera de poder aprender habilidades. Por ejemplo, ya un niño de 5 años, pues quizás ponerlo a hacer algún deporte, quizás un poquito más allá que aprendan algún arte, por ejemplo, ¿eh? Es importante eso. Ok, entonces, mencionamos ahí esa parte ya recibido el mensaje. Entonces, esa parte también, para que el niño pueda aprender otro tipo de habilidades. No estamos hablando de oficios todavía, sino que estamos hablando de formas que donde el niño puede, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, aprender arte, deportes, que le ayuden, pues. Fíjense que mi experiencia ha sido, quizás uno no debe hablar mucho de uno, pero, por ejemplo, yo no sé nadar, pues. Entonces, ¿qué tan importante es nadar? Entonces, a los niños, pues, debería de enseñárseles. Yo no sé si todos los que están aquí pueden nadar. Una cosa alguien dirá tan simple, pero muchas veces uno va a la piscina y solo se queda en la orilla. Venite al fondo, le dice uno. No, porque uno tiene miedo que se vaya. Sí, se podrían decir hobby, ¿va? Está bien, muy bien. Siempre no quitándole ese aspecto de aspecto lúdico, ¿va? También introducir al niño al juego, principalmente en las primeras etapas de vida. Por ejemplo, los niños deben de aprender, deben de jugar. Cuando van al kinder, deben de aprender esa parte lúdica porque eso despierta la imaginación, eso despierta la creatividad, despierta el trabajo en equipo. Yo estuve trabajando en una ludoteca y qué bonito es esa parte donde los niños llegan a jugar. Hay juegos dirigidos y juegos también que los niños realizan. Entonces, eso es importante. Los padres no deben por ejemplo, hay padres que dicen, no, yo no voy a mandar a los niños todavía al kinder porque solo a jugar van. No, deben de dejar que los niños jueguen. Hoy, lamentablemente, la tecnología nos ha afectado mucho y este encierro también, donde los niños pues han tenido que ver televisión mucho, han tenido que utilizar la tablet, el celular y eso. Y hay padres que lo utilizan como un mecanismo para, andate, llévatelo y no me estés molestando. Pero no, los niños deben de salir a correr, deben de ensuciarse, deben de
de subir algunas estructuras que con cuidado deben de tener esa experiencia también con el juego con otros niños. Eso es importante. Los niños deben de aprender a cortar, a romper, digo, con dirección, no es que van a romper cualquier cosa. Cortar papel, estrujar, moldear, utilizar muchas cosas, por ejemplo, la pinza, la motricidad fina, gruesa, todo eso, los niños deben de utilizarlo. ¿Para qué? Para que vayan en ese desarrollo. También entramos a la etapa de la infancia. Aquí pues vemos la parte de características físicas, por ejemplo, la succión del pecho materno, la contracción pupilar, la reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. Como vaya madurando, como se vaya desarrollando el niño, pues el niño va ampliando. Un niño recién nacido, pues no va a tener la habilidad de un niño de 6 años. Se nota eso, cómo agarra las cosas, cómo se mueve. También realiza movimientos espontáneos indiferenciados también. Agita, retuerce su cuerpo, mueve los brazos, las piernas. Hay reacciones también emocionales. Los niños cuando escuchan a mamá llegar se emocionan. Y si mamá no llega a abrazarlos rápidamente empiezan a llorar. Esas son reacciones emocionales. También el desarrollo motor. Por ejemplo, a las 15 semanas puede ya coger un objeto. A las 25 semanas ya se sienta solo. A los 45 semanas ya gatea. A los 15 meses ya camina. Y a los 2 años pues ya sube. Y a los 3 años pues ya tiene una marcha más firme. Entonces más fuerte también. También se da lo que se conoce como el egocentrismo, donde el niño pues todo lo que está a su alrededor es para él. Mamá es mía, papá es mío, esto es mío, la casa es mía, el carro es mío. Y entonces allí pues se da eso. Van a un cumpleaños, llevan el regalo, pero el niño no quiere dar el regalo. Es normal esas formas de ser. Hay niños que no quieren besar a gente extraña, y eso es correcto, hay que respetar esa parte. También la fantasía. Predomina el juego, la fantasía. Por ejemplo, una escoba, ¿qué puede significar, jóvenes? Un caballo. Un caballo. Un peine puede significar un micrófono. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Una escoba voladora. Una Escoba voladora. Una escoba voladora. Un peine puede significar una pistola. Una raqueta. Un bate. Bueno, varias cositas allí. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Entonces, un juego puede significar varias cosas. Una escoba puede ser una espada. Muy bien. Se puede decir que, bueno, está bien. Entonces, ahí hablamos de todo eso. Los cuentos. La imaginación. Miren, cuando uno está pequeño, si ustedes recordarán, uno le contaban los cuentos famosos. ¿Cuáles son los cuentos que usted recuerda? Escríbanmelo ahí en el chat, por favor, escríbanmelo en el chat. ¿Qué recuerda ustedes? Por ejemplo, una sábana con sillones puede ser una casa especial. Una caja puede significar un vehículo. Escríbanme ahí, por favor. ¿Qué cuentos? Quiero saber qué cuentos ustedes recordarán. Los juegos famosos que uno practicaba. Por ejemplo, cuando uno está a cierta edad, por ejemplo, hay objetos que toman vida a los objetos y se crea un mundo psicológico. Algunos también hablan de los amigos imaginarios también. Son aspectos normales, no debemos asustarnos. El niño está conociendo su mundo y está queriendo entender el mundo. Entonces está formando a través de lo que ve, de lo que escucha. Por ejemplo, juega con los ositos que les está dando de comer. Una muñeca es la señora que le llega a comprar las tortillas, el osito llega a comprarle las verduras.
Y entonces ahí crea un mundo ella, de imaginación. Habla con los objetos también le hablan, pero eso, vamos a decir, a esta medida, pues es normal, ese tipo de situaciones. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Quiero ver 65 cuentos o juegos también. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los famosos juegos que uno jugaba pequeñito? Por ejemplo, vamos a decir ya a cierta edad, por ejemplo, jugar a la mica, ¿se acuerdan? Y ahí la mica era mica fruta, mica agachada, mica no sé qué. Bueno, todo ahí va. Pero era esa parte de jugar, por ejemplo, al escondite o en la casa, jugar algo, a los personajes de alguna historia. Entonces teníamos esos juegos ahí que nos cautivaban. Después viene el desarrollo afectivo también. El desarrollo afectivo también se puede dar sexual y social. Freud pues nos dio una idea pues de esta etapa, pues la etapa oral, la etapa anal, todas estas etapas pues que nos llevaban a comprender, aunque no son las únicas, sino que hay otras más. También hablamos de la niñez, esta edad de los 6 a los 12 años también corresponde al ingreso del niño a la escuela. Aquí ya va a otra etapa donde el niño pues tiene que entrar a la escuela, donde allá pues sí hay juegos, pero ya es menos tiempo, es más de aprender a leer, escribir, números, fracciones y todo eso. Entonces, vemos esa parte. Entonces, el niño entra a un mundo donde estaba todo tranquilo, donde las etapas anteriores que Freud mencionaba, y ahora viene un periodo de latencia, de aprendizaje. Aquí es donde aprende a leer, a sumar, a restar, todo eso. Y la socialización comienza a desarrollar es al inicio egocéntrica, pero después se va a la parte social, ¿no? El niño entra a la escuela, da pie al desarrollo de funciones, por ejemplo, cognitivas. Si usted sabrá, pues el niño aprende, llega a la escuela y dice, mamá, aprendí sobre esta palabra, aprendí sobre esta definición. Fíjate que me enseñaron los números, aprendí las vocales, estoy aprendiéndome el abecedario. Esa es la parte cognitiva, los aspectos afectivos. Fíjate que conocí a Jorgito, conocí a otros niños, muy bien. Ay, miren cuántos, los 3 cerditos, ladrón y policía, muy bien, cantando los colores, las canciones, nos gustaban las canciones, por ejemplo, la canción de la lechuza, ¿no? Entonces, ahí hablamos de, no se escucha. Lix, se le escucha. Se escucha. Ay, señor. Sí, que Muy bien, vamos a jóvenes. Sí, quizás Vamos a ver una solución a esto. se sigue. Sí, definitivamente perdimos calidad de internet. Ya vamos a entrar aquí. Bueno, tengan paciencia, ya vamos a resolver aquí esta situación. Debería intentar escribirlo en el chat. Voy a celular para ver si me puedo comunicar con ustedes. Se le escucha. ¿Me escuchan? Ahorita sí. sí se entiende, pero sí. Bien. Sí, Ahora ¿Aquí sí. sí me escuchan? Sí, me cambié al celular. ¿Me escuchan? Sí, va. Sí, Entonces, sí, ahí sí. el ser humano va desarrollando esas funciones cognitivas, por ejemplo, ¿no? Y en el aspecto afectivo, pues el niño, pues el centro de la atención va a la escuela donde hay otros, sí, uno más de ese grupo. Entonces, por los demás, el amor propio, la entonces a estos ambientes ahí. Adolescencia, pues, la etapa en el desarrollo mentales, cognitivos y físicos. Muy definida cuándo inicia. Pero algunos hablan que dura de los 11 hasta los 19 años. Conduce pues a la madurez sexual. Ofertar es que con frecuencia se cree que la madurez es pensamiento abstracto. Hay casos donde el uno pues no las
las miraba como correcto quizás. Por ejemplo, ya cuando sea ya papá y mamá, pues ya no nos pueden decir minimizar alguna situación, lo entendemos, mamá y papá están enojados y sabemos que en alguna medida también el adolescente, sin embargo, pues hay alguna la edad cronológica. También la niñez y ofrece oportunidades de crecimiento, por ejemplo, de los aspectos intimidad, ir visualizando, pues, cuando estábamos pequeños, que siempre queríamos estar con que cuando llegamos a esta etapa nos queremos, toman importancia, jóvenes. Los amigos. Los amigos juegan un papel bien importante. Sí. ¿Escuchan, jóvenes? Ahí vemos eso. Eso nos dice que ya es aquí, porque ya, por ejemplo, hay que ya usan, por ejemplo, entonces eso ya les trae un conflicto cuando adolescente que no tiene redes sociales y otros sí tienen, pues cuando uno está pequeño o alguien lo baña, pero ya cuando uno ya está en la adolescencia, ¿cómo se llama? Cierra la puerta. El desarrollo físico en la adolescencia, producirse en el caso de la señorita, los ovarios, incrementan la producción de andrógenos, respuestas, por ejemplo, en el caso de la señorita, pues o variantes. Yo no le llamaría variantes de alegría o de tristeza o sentonita también, eso también puede pasar. En el caso de los varones, pues la primera señal de madurez señales, la primera menstruación se le conoce como menarquia. También el aspecto cognitivo físico o el aspecto cognitivo, donde esos aspectos cuando alcanza la capa nuevas y más flexibles maneras de manejar la información. Ya puede dar a entender que aunque la capacidad de producir pensamientos abstractos tiene implica padre y odiar a un compañero de clase. El adolescente, lo posible y lo ideal cautivar. Los políticos llaman la atención y los sentimientos, acciones que pueden ser, por ejemplo, y sin hacer mala propaganda, pero por ejemplo, recogen dinero en los semáforos o en los centros comerciales a las personas adultas. Proteger animalitos, quienes se miran más involucrados, cautiva la mente y los sentimientos. Ya el adulto pues cuestiona, dice, oh, hay tanta necesidad, yo tengo necesidad, oh, hay que ayudar, hay mucha necesidad, queremos. David Elkin dice que las primeras aventuras de los jóvenes en el pensamiento abstracto. Si uno a los 7, 8 años discute con ellos, indeciso, ropa o querés zapatos, querés no. Si no lo llevan, se enoja, porque hay una indecisión en otro lugar. La búsqueda de falta de años, uno idealiza al papá, a la mamá, esos errores que ellos cometen. Por ejemplo, si el papá se da cuenta, el adolescente se lo saca en un momento. Hipocresía evidente también. La autoconciencia empieza a, no estaba dormida, vamos a decir, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que a él no le va a pasar nada. Por ejemplo, de una enfermedad de transmisión sexual, me van a agarrar ebrio, pues nunca me van a tomar. Entonces piensa que es una suposición de invulnerabilidad. La tarea del adolescente es enfrentar la crisis de identidad, un adulto único. Hay adolescentes que ven que él por ratos era rockero, metal, se ubicaba un arete negro, pero otro día era un normal, con corga y todo eso. Por otro lado, pues él estaba el pelo demasiado corto, entonces había una serie a reaccionar. Otro día era un rapero, otro día era un reggaetonero, y así de aspectos. Muchas veces así suele mucho esto. La edad aquí, la de la adolescencia, miren jóvenes, ¿cómo jugar? Pues la elección de una ocupación satisfactoria. Por ejemplo, si usted ha elegido estudiar una carrera, yo me veo dentro de 8 años como médico, formar su identidad. No lo obligan a ir a la iglesia. Esta semana no salimos. Si no vas, no va por eso. Pero si ya o se porta bien o hace las cosas, y no porque me están viendo, me están observando, que también el desarrollo de una identidad, aspecto físico, por ejemplo, me siento bien con mi rostro, o varón o señorita, eso se ha logrado una satisfacción en identidad. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes, de lo que yo les he dicho? Tengan ustedes, no de su experiencia, sino que sabe qué van a hacer mañana, eso, con una opinión. Yo he conocido a personas, el día de mañana no lo planeo, no sabemos qué planean su día, su vida, entonces, y según eso, pues, responden. Muy importante, jóvenes que, bueno, ustedes tendrán compañía en la universidad, y la excusa típica es por bachillerato, y todavía dicen, estoy en mi año sabático. Vamos a decir, es normal eso, pero no todos, por ejemplo, y hay otros compañeros más de conectados ya, entonces, pero hay que estudiar, no, yo no voy a estudiar, 2 años, 25 años, ¿qué estudiar? No conocen esa parte todavía, dicen, bueno, y en definidos en cuanto a qué carrera también, pues los esfuerzos que llegan a 20, todavía viven la vida, como dice entonces eso no es
Elkin también nos brinda 2 caminos para llegar a la diferenciación e integración, llegar a tener una diferencia a uno de los demás, ¿va? Y luego, por ejemplo, en el caso de nosotros, sí, acá económico, ¿va? Familiares, algunos que solamente están viviendo con mamá, algunos que están viviendo con abuelos, les ha tocado vivir esa, vamos a decir, modesta, ¿va? Y otros han vivido buenísimas también, pero hay otros que han vivido, y entonces esos son como aspectos diferentes. Eso es la sustitución, reemplazar como hace algunos niños, adoptando como propias las actitudes, las creencias, vuelve ya bien complejo. Miren, aquí está, a partir de piezas y pedazos prestados, tan fragmentados, tienden a tener baja autoestima. No les ha afectado el hecho de estar con mamá, han logrado adaptarse, han logrado adaptarse al aspecto, pero cuando eso no se adapta, autoestima, encuentran difícil, pueden estar ansiosos, ser conformistas, que esto, decía él, contribuye al uso de las armas de fuego, el comportamientos. ¿Por qué? Porque además también no se puede manejar esa parte allí. También es normal por los cambio cultural, a las exigencias, y ustedes tienen que responderle a los padres por la universidad, por ayudar en el negocio, ayudar presente, ese tipo de comportamiento. Vamos a ver qué necesitamos ya por aquí. Bien, Juan, gracias por esa pregunta. Algunos pues los hablan aspectos, situaciones como parte de esos detonantes, y los otros ya, donde pensamos que el fenómeno pues es múltiple causa, porque si hay alguna parte del sistema nervioso provocando pues un desbalance, por lo tanto, pues llevando a la persona debería ser abordado por la psiquiatría, y aquí hablamos de la rebeldía, jóvenes, que puede llevar a cualquier intento real, no decir está loco, tratar la manera de buscarle una solución teniendo esos pensamientos, buscar la ayuda profesional, no a las etiquetas o al pensamientos, y hay que ver cómo se les solucionan. Hay cosas que cada cabeza es un mundo, y cada uno de nosotros tiene que dar el dolor también. Puede ser que alguien, como digo, pues y no, alguien sí, se le murió su perrito, y ese es su perrito, y hay gente que la perdió un ser querido, pueden llevar a una persona a, cuando ustedes sepan que tratar la manera de ser empáticos, y muchas veces ni ellos mismos saben por qué hay personas así, especialmente los que pasó, se quedan paralizados, pensando el por qué va. Entonces ahí uno puede obtener esa información, así que, y esto, decir esto, por esto y esas preguntas, dando otra respuesta, pues haya servido esta información. Bien, la juventud. Esta empieza a los 20 años principales, que el individuo debe comenzar roles sociales, comenzar esos roles sociales, familia, acompañan la conformación de una familia. Durante este tiempo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? Bien, como es, hay preguntas que se tienen que hacer. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues no podrían hacerlo, pero ya ustedes tendrían. Entonces, lo recomendable, ¿qué estilo de vida voy a llevar? Lo anterior afectará tanto la salud, considérenlo también, la percepción adulta joven. O sea, no estamos niños, pero tampoco estamos en una etapa adulto joven, donde pues empiezan amistades adultas también. Desarrollar la capacidad de intimidad, convertirse y psicológico también, eso también va a pero no psicológico. Entonces, y la separación psicológica de los padres, y formar y crear una nueva relación de la mitad de la vida, y establecer, es otra cosa también. Y aquí es donde muchas veces hay dinero, nuestros padres tienen dinero, pues pensando que ellos les van a solucionar todos los problemas de la vida. Debe ser eso. Establecer una entidad, estoy estudiando, preparándome, va a llegar un momento en que me voy. Y desarrollar formas de juego adulto, de aspecto lúdico, pues nos dicen que no, el ser humano que antes le gustaban los carritos, pues ahora juega el fútbol y otro tipo de adulta temprana. En general, el adulto joven, esta etapa, pues no hay problemas mucho de salud, de fumar, el uso de las drogas, los fármacos pueden juventud, jóvenes. También, incluyendo el SIDA, la fertilidad, siempre, quizás uno cuando ya uno se casa, entonces ya, o será con la ya se me pasó la edad, bueno, tantas se suele dar. Los accidentes, estos son también accidentes que se dan, pero hay accidentes laborales por muchas veces actividad que uno puede realizar, seguido por el y homicidios. Bueno, jóvenes, termino esta etapa, ya es la etapa adulta. Más allá de aquí implica la capacidad de moverse entre el razonamiento, tener múltiples causas y soluciones, y está esta etapa pues del adulto, ya uno tiene que, surgen en periodos sucesivos marcados por la crisis normamiento, y un momento en que la persona quiere estar con alguien. De ese grupo, por cuestiones de vida,
adultos no pueden establecer compromisos personales profundos y bien vayan de una relación no formaliza, entonces ese es un siempre sillo interior, quizás pues suele pasar. Quiero decirles, por ahí, jóvenes, quiero decirles con mucho cuidado, jóvenes, hay algunos que se van a quedar solteros, hay otros se van a quedar solteros y están esas dos que se esfuercen, van a tomar esa decisión, pero mejor estar solo también, porque así puedo conocer una serie de personas. También un poco de aislamiento es necesario para reflexionar, también exigen sacrificio y compromiso, jóvenes, sepamos eso. Y aquellos famosos temas de hoy, jóvenes, es que no me dedica tiempo, bueno, porque son exigencias, si alguien tiene, jóvenes. Las relaciones íntimas, intimidad sexual e intimidad madura, de la relación mutua entre compañeros que han elegido compartir. El matrimonio, como les decía, básicas, económicas, emocionales, variables según la cultura, pero actualmente más tardío se tenían muchos hijos, ahora se tienen pocos. Existen diversas implicaciones, seguir estudiando, otros se van. Y existen además las parejas también de edad, en el caso reconocidas, no son aceptadas, así que una relación, pues, vamos a... Otras parejas en los últimos años están optando porque si funciona, pues no hay cuestiones de legalidad, de derechos, ya después de cierto tiempo, pues ahí están todavía los grandes, no tener hijos también, hay parejas que deciden no tener hijos, pues, o forman una unión libre. Otro elemento también es que después de los 40, de la edad de los 40, la crisis de la edad, migraciones, lo que se conoce como divorcio, a los años regresan, y dependencia financiera de la mujer, rechazo a exponer a los hijos a los conflictos. Bueno, jóvenes, nos vamos a pregunta o comentario. Gracias. Siento que... Bueno, está bien. Levanten, no lo levanten. ¿Quiénes? Muy bien, no, era broma. Ya lo vamos a ver dentro de unos días de la carrera. Pero a ver por qué.